Habitualmente, el segundo domingo de la Cuaresma, se nos ofrece, que es el que estamos celebrando desde ya, se nos ofrece la página del Evangelio que nos recuerda el relato de la transfiguración del Señor. Cuando Dios nos recuerda, es porque sea de manera profunda o no tan profunda, todos conocemos de algún modo ese relato. Jesús ha convidado a 3 de sus discípulos, ha subido con ellos a un monte y allí Él se ha alejado de sus discípulos, diríamos, se ha internado un poco más en la cima y se ha puesto a orar, lo que significa, para que lo comprendamos de mejor forma, se ha ido a encontrar con su papá. Perdón que lo diga de forma tan escueta, pero es que a veces, cuando nos quedamos solamente mencionando que Jesús se puso a orar, puede que nos imaginemos que la oración de Jesús es un poco como nuestras oraciones. Y en realidad, lo que ocurre con Jesús es más bien lo que tendría que ocurrir con nosotros. Va a encontrarse con el Padre. Y yo creo que la primera tarea que nos debe quedar a la luz de este Evangelio es que nos pongamos a pensar cómo eran esos encuentros de Jesús con el Padre cada vez que el Evangelio nos cuenta que Jesús estaba orando. Uno podría hacer ese ejercicio e imaginarse que lo primero que sucede con Jesús es una alegría inmensa de poder ver a su Padre, de poder hablarle, de poder escucharle. Yo creo que podríamos imaginarnos que Jesús, en ese encuentro con el Padre, camina de un lado a otro y habla, y pregunta, y escucha, y sonríe. Y la realidad, lo que intentaba mencionar ahora, de nuestra oración, no es que sea mala ni distinta, sino que quizás nos falta ese elemento, que es el elemento extraordinario. Saber que cuando oramos, nuestras palabras no se van al vacío, sino que son escuchadas, y que hablamos también con el Padre Dios, así nos lo enseñó Jesús, y que en esa conversación tendría que aparecer la alegría de ser escuchados, de tener un encuentro como tal. Vuelvo a decir, buen ejercicio es pensar cómo eran esas oraciones de Jesús con el Padre. Está hablando con Él, se ha encontrado con su papá. Y si escudriñamos un poco más, lo que nos va a arrojar esa experiencia es que lo que se sucede realmente es un encuentro de amor. Pongo un ejemplo. Muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida tuvimos que estar alejados de papá y mamá, con todo lo que eso significa, sabiendo lo que además conlleva el estar cerca. Y cuando teníamos la oportunidad de poder ir a encontrarnos o de ir a visitar o de estar un tiempo corto o largo, yo creo que a todos se nos iluminaba no solamente el rostro, sino el corazón, pensando en el encuentro, en cómo aprovecharlo, en qué decir, qué hacer. Los encuentros, ya no, en mi caso ya no tengo papá ni mamá, pero todos sabemos lo que significa el poder aprovecharlos. Y el Evangelio hoy nos habla, fíjense, solamente hemos tocado un punto de que Jesús estaba orando. Entendamos bien, encontrándose con su Padre en una experiencia profunda de amor,
Y ocurre, según el texto, que mientras eso pasa, los discípulos que estaban acostumbrados a ver a Jesús de una manera, o sea, conocían el tono de su voz, algunos gestos, conocían su rostro a fuerza de verlo constantemente, de repente quedan sorprendidos porque el Jesús con el que subieron ahora es distinto. Y entonces el evangelista apunta, lo que sucede fue que Jesús se transfiguró. ¿Qué significa transfigurar? La palabra en lo más básico nos habla de figura, o sea, de estampa. Y cuando la expresión refiere transfigurar, quiere decir que la figura es transformada. Se sucede una transformación, hay un cambio de forma o de apariencia o de estampa. Y en este caso, esa transfiguración es extraordinaria porque los discípulos que conocían a Jesús, dijéramos en lo terreno, utilizando el lenguaje de la teología, ahora lo ven en lo divino. Con otros términos, lo conocen como hombre, ahora lo ven como Dios, como lo que realmente es. Su forma cambió. Cada vez que hablamos de transfiguración, o cuando se da la oportunidad de hablar de, oído a eso, transubstanciación, al referirnos a la Eucaristía, a mí me gusta poner un ejemplo que puede sonar burdo, pero que nos ayuda a entender bien lo que ocurre. Como cuando una mujer va al salón de belleza, o como cuando un hombre va al salón de belleza, para equiparar la cosa. Cuando entran al salón de belleza, van con una forma, pero la esencia es la esencia. Y cuando salen del salón de belleza, esperando que todo haya ido bien, pues la forma que se supone, se anhela, se pagó por eso, la forma es distinta y mejor. Uno no paga porque lo dejen peor, uno paga para que lo dejen mejor. La señora entró, estuvo en el salón de belleza, salió, y salió mejor. O sea, más peinadita, más acomodada, digámoslo. Pero la esencia no cambia, cambia la forma. Si la señora era una buena persona al entrar al salón de belleza, pues esperamos que al salir siga siendo buena persona. No voy a hablar de defectos, pero también saben lo que quiero decir. Es decir, si no era tan buena y entró al salón de belleza, sale de otra forma, pero seguirá siendo no tan buena. Le cambió la forma. En este caso, el Evangelio nos está contando que con Jesús ha ocurrido una cosa extraordinaria. Se mostró a los discípulos en su esencia, como Dios. Y por eso, el evangelista nos dice, su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y hay una segunda revelación, que, perdón, que ustedes no la vamos a comentar, solo la menciono. Mejor dicho, les queda de tarea. Resulta que además se les aparecieron, para que los discípulos los vieran, Moisés y Elías. Y eso es un acontecimiento extraordinario, porque Moisés y Elías quiere decir un vistazo a
a siglos y siglos de historia de este pueblo. Moisés representa la ley para el pueblo, fue el que la recibió de manos de Dios para que el pueblo viviera. Y Elías se convierte en el modelo del profeta que lleva al pueblo los mensajes de Dios, siglos de historia, y hablan con Jesús. Uno de los grandes enigmas de la Sagrada Escritura, uno, es este: ¿de qué hablaban Jesús, Moisés y Elías? Con claridad no aparece el registro. Pero frente a semejante espectáculo, le dice a Jesús: Señor, es muy bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los estudiosos de la Biblia, cuando intentan explicarnos este pedacito de evangelio, nos dicen: la experiencia de Pedro a la larga es tan extraordinario y hermoso lo que estamos viviendo que anhelamos que no se termine jamás. Por eso la figura de las tiendas, que significa permanecer, que se demore, que podamos estar mucho tiempo. Y los estudiosos de la Biblia nos dicen: a la larga, lo que Pedro y los otros 2 discípulos están viviendo es un anticipo del cielo. ¡Qué bonito! Y el cielo es para no solamente anhelarlo, desearlo, sino ojalá permanecer en él, no perderlo. Y el evangelista, de lo que nos ha narrado todo esto, nos cuenta: Pedro todavía estaba hablando cuando una nube los cubrió a todos y se escuchó una voz: este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco, escúchenlo. Hace rato decíamos: Jesús fue a encontrarse con su Padre amado. ¿Cómo era ese encuentro? ¿De qué hablaban? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se veía Jesús? Y ahora el que habla es el Padre. Ese es mi Hijo, lo amo, me complazco en él, escúchenlo. Dice el relato, para finalizar, que los discípulos se llenaron de espanto. Y cuando ocurre eso, ellos caen de bruces, se tapan el rostro. Y de repente Jesús se acerca y les habla: levántense, no tengan miedo. Cuando se levantan, solo ven a Jesús. Lo ven como estaban acostumbrados a verlo. Ya por una ocasión pudieron verlo como Dios, es decir, como realmente es. Ahora vuelven a verlo como era su costumbre. Cuando bajaban del monte, ellos iban callados. Y Jesús les dijo: no le vayan a contar a nadie esto, hasta que el Hijo del Hombre resucite. O sea, cuando vuelva a tener esa apariencia gloriosa que acaban de ver, pero que con la resurrección será ya permanente. ¿Por qué está el Evangelio de la Transfiguración en el tiempo de Cuaresma? Porque este segundo domingo de la Cuaresma nos ponen a comentar y a reflexionar sobre este relato. Bueno, por varias razones, yo diría solamente 2. Ustedes encontrarán muchas más. Tengo varias tareas con este Evangelio. Una razón en Cuaresma, si lo notamos muy bien, la invitación de la Iglesia es: transfigúrate,
Es decir, que puedas transformarte en lo que realmente eres. ¿Y qué eres? Hijo de Dios. A veces esa realidad y esa esencia se va cubriendo como con una especie de capas que no dejan ver lo que realmente somos. Y la Cuaresma es la invitación para romper esas capas, para mostrar lo que realmente somos, hijos de Dios. La transfiguración no es solamente saber lo que ocurrió, sino también trabajar para vivir como transfigurados. Lo voy a decir de otra manera. Para vivir como seres de luz en medio de todo y de todos. Y este mundo necesita ver seres de luz. Estamos llamados a eso. Y lo segundo, para ser seres de luz, para transfigurarnos, para cumplir con ese mandato de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hay un único camino. Nos lo acaba de decir el Padre del cielo. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo. Escuchando a Jesús, aprendiendo de Él, viviendo con sus enseñanzas, podemos ser seres de luz. Es decir, vivir transfigurados. Y será más difícil que aparezcan las famosas capas que oculten lo que en realidad somos. Escuchémoslo y no olvidemos que estamos llamados a mostrarnos transfigurados. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime, amén.